¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a esta segunda intervención, aunque tendrá que haber sido parte de la primera, porque es el primer tema, pero como les había comentado que en la primera intervención íbamos a ver únicamente una pequeña introducción o íbamos a retomar algunos temas respecto a el marketing, ¿no? Que fueran las bases para poder comenzar y que yo tuviera la certeza de que iban a tener elementos básicos que nos van a permitir entablar una mucho mejor dinámica dentro de la sesión, ¿no? Bueno, vimos la clase pasada algunos conceptos básicos como qué es la mercadotecnia, por qué existe la mercadotecnia, desde cuándo existe la mercadotecnia, conceptos o esbozos de lo que es un mercado, de lo que es el consumidor, productos, tocamos por ahí temas como la marca, etcétera, ¿no? Bueno, en esta segunda ocasión vamos a abordar el tema de la promoción, pero de la administración de la promoción, ¿no? ¿Qué es la promoción y cómo se administra la promoción? Tenemos que tener muy bien claro que la promoción es parte de la mezcla del marketing, que también lo vimos la semana pasada, las 4 P's, y recuerdan que las 4 P's es, decía yo, el mix del marketing, son los componentes de los cuales nosotros nos vamos a ayudar, son herramientas que nos van a permitir llevar a buen puerto a nuestra organización una vez que hemos determinado los objetivos que eh, queremos conseguir a lo largo de nuestro trayecto en el mercado, ¿no? Entonces, estas 4 P's, recordamos, bueno, hace referencia a producto, a precio, a promoción y a plaza. No me voy a detener mucho en esto porque es algo que ustedes ya saben, simplemente vamos a retomarlo un poco. Y hablando de la promoción, porque al final de cuentas es a lo que nosotros queremos llegar, es a eso, porque es nuestra asignatura. Entonces la promoción es parte de de las herramientas del mix del marketing que nos van a permitir alcanzar los objetivos deseados dentro de la organización. Entonces, una vez dado esta base, vamos a continuar. Bueno, perdón aquí con la S que se fue en la diapositiva. La función de marketing, bueno, la promoción hablamos que es la función de marketing que está relacionada con la comunicación persuasiva. Y esto, hablo de que tiene que ver con las audiencias objetivo y por supuesto de los componentes del programa de marketing y todo esto es para facilitar el intercambio entre el fabricante y el consumidor y por supuesto ayuda a satisfacer los objetivos de ambos, tanto del consumidor al momento de comprar como a la empresa o a la organización al ofertar el producto en cuestión, sea un bien o sea un servicio. Por lo tanto, tenemos que entender que el objetivo de la promoción, entonces, tiene que ver con un proceso comunicativo. Y este proceso comunicativo tiene como objeto específico el de informar, persuadir o y recordar una audiencia objetivo. Cuando hablamos de persuasión, tenemos que entender que de repente la persuasión se entiende como por engaño, ¿no? Cuando en realidad la persuasión es convencimiento, no tiene que ver con engaño. Cuando persuadimos a alguien es porque lo convencimos con algunos elementos o con algunos argumentos, pero no tiene que ver que sean mentirosos o no, simplemente es el hecho de que yo pongo a la disposición de esa persona argumentos que le causan sentido y entonces logro que él actúe en función de lo que yo deseo o lo que yo requiero que él haga o que él diga, etcétera. Esa es la persuasión. Entonces, tenemos que entender que la promoción dentro de la mercadotecnia tiene como objetivo específico, primero, informar. La mercadotecnia, decíamos que es un proceso social, y la mercadotecnia lo primero que va a hacer es informar no nada más la promoción, sino la propia mercadotecnia. Cuando hablaba yo en la clase pasada de que confundimos la mercadotecnia con ventas, o que lo tratamos como un tema similar, o no similar, como un tema sinónimo, como palabras sinónimas, mercadotecnia y ventas, que estábamos equivocados, tiene que ver con esto, porque la mercadotecnia en muchos sentidos se tiene que entender como una manera de informar, es un proceso comunicativo. Y entonces cuando lo entendemos como eso, nosotros nos daremos cuenta que el objetivo
de nosotros como mercadólogos es poder traducir los objetivos de la empresa de forma a que yo los comunique hacia la audiencia, hacia el público objetivo y logre persuadir a ese público para que consuman los productos de nuestra organización. A pesar de que es un poco complejo que la gente, valga, o permítanme la expresión común y corriente, entienda el proceso mercadológico o la mercadotecnia como tal, cuando logramos nosotros poner estos conceptos que parece son un poco subjetivos, logramos ponerlos en un ejemplo, le permite a la gente entonces entender que son presa de la mercadotecnia. Es decir, que todo lo que tiene que ver con su consumo, no importa a qué nivel, tiene que ver con temas de mercadotecnia. No, no es cierto, porque mi abuelita está acostumbrada a comer papas hervidas que compra en la esquina de su casa porque dice que lo que vende en el supermercado no, bueno, es mediante un proceso mercadológico. La mercadotecnia entonces se encargó de mandar mensajes a las audiencias diciendo que los productos comprados o adquiridos en ciertos mercados son de más calidad, son menos dañinos, etcétera. Por lo tanto, no hay ningún elemento que nos diga que algo de lo que consumimos no sea producto de un proceso mercadológico, un proceso comunicativo que llegó hasta nuestra mente, captamos de una manera y entonces de esa manera nosotros reflejamos el consumo. Entonces, decíamos, el primer lugar es informar. El segundo lugar es persuadir, y decíamos que la persuasión tiene que ver con el hecho del convencimiento. Mediante argumentos, logro convencer a alguien de que se comporte o que haga algo en particular que yo deseo que haga, ¿no? Esa es la persuasión. Por supuesto, por último elemento, recordar es muy importante porque lo que hace mucho, bueno, parte de la función de la mercadotecnia al momento de informar es que esa información se quede en nosotros, ¿no? Se va a quedar permanentemente en nuestro subconsciente y vamos a ir recordando con el paso del tiempo. Yo no sé si a ustedes les sucede, yo me imagino que sí, depende de las edades, pero hoy que está tan fuerte estas campañas en redes sociales respecto a lo retro, por ejemplo, estos memes que si ya, no sé, si distingues estas canciones, ya estás viejito, si te tocó jugar a esto, ya estás viejito, etcétera, etcétera. Y entonces justamente es parte de lo que, de esos mensajes que quedaron en nosotros. Algunos jingles de algunos juguetes, de algunas caricaturas, etcétera, porque era la manera en la que nosotros consumíamos, ¿no? Vaya, no es que lo diga yo, está comprobado que los jingles, por ejemplo, son una herramienta fundamental para la venta de los productos. ¿Por qué? Porque este recordatorio. A mí cuando me preguntan, o no que me preguntan, sino cuando discutimos temas respecto a esto de cómo recordamos, pongo el ejemplo de los niños. Los niños son los mejores compradores que hay porque los niños tienen una conciencia, perdón, una em, memoria que les permite cada vez que ellos quieren adquirir algo recordar lo que vieron, ¿no? En cualquier nivel. Yo recuerdo campañas electorales cuando mis sobrinos eran pequeños, que a mis sobrinos a los 6 7 años decían por quién, a sus papás por quién tenían que votar, porque lo habían escuchado en la televisión o en el radio, y tiene que ver con estos mensajes, ¿no? Por supuesto que un niño en la propia inocencia, en su propio proceso cognitivo, es mucho más fácil persuadirlo, pero es de la misma manera en la que actúan los adultos. Pero estos mensajes, una vez que nosotros los adquirimos, pues, de vez en cuando, de vez en vez, las empresas, las organizaciones buscan que nosotros recordemos algunos elementos. Y entonces esto también puede activar nuestra compra. Así funciona, es muy simple, es muy sencillo, ¿no? Bueno, este afán de recordar o este objetivo de recordar tiene muchas vías. Puede ser recordar la marca, puede ser recordar los beneficios, puede ser recordar la diferencia que hay entre nuestro producto y el resto de la competencia. Bueno, puede ser en función de muchas cosas y por supuesto que al final de cuentas esta forma de recordar o esto que hace la mercadotecnia de tratar de hacernos recordar es también con el fin de que nosotros podamos o que ellos puedan influir en nosotros en nuestro consumo. Es decir, no solamente se trata de que yo te haga recordar algo, sino que te hago recordar para que tú a su vez puedas adquirir mi producto. Al final de cuentas también se puede traducir en persuasión.
Nosotros en las promociones o en la promoción encontramos muchos ejemplos, de aquí tienen imágenes que son muy certeras y pueden ser hasta muy burdas respecto a la promoción. La promoción nosotros la pensamos como algo que está de oferta, ¿no? Es lo primero que nos viene a la mente. Pensamos en promociones y decimos un 2x1, etcétera. Pero en realidad la promoción es la forma en la que nosotros comunicamos las cosas a partir de lo que queremos lograr en el consumidor. Y esto, acá se dan cuenta, efectivamente hace siempre referencia a ofertas, ¿no? A descuentos. No tiene que ser forzosamente en la promoción, porque la promoción, insisto, es promover, es que nosotros podamos sacar a la luz un producto. Y entonces permítanme poner un ejemplo que también puede parecerles un poco burdo, un poco tonto, pero me gusta mucho este ejemplo. Imagínense una persona, no importa hombre o mujer, que quiere tener pareja. No recuerdo si lo mencioné la semana pasada, y si lo mencioné lo retomamos, pero esta persona que quiere tener pareja, pues no hace mucho como para poder tenerla. Y cuando me refiero no hace mucho, no es una persona que se arregla, o no es una persona que se compra ropa diferente, o no es una persona que tiene hábitos de higiene como que muy buenos, no sé, cualquier cosa. Y, y resulta ser que cuando se le presenta la problemática de que no logra obtener una pareja o no logra que nadie la vea, etcétera, alguien le dice a esa persona pues que puede hacer cosas diferentes. Y entonces decide arreglarse de una manera diferente, decide hacerse un corte de cabello, comprarse ropa, comprarse perfumes, cambiar sus hábitos de limpieza, cualquier cosa que a ustedes se les ocurran. Y una vez que esto ya sucedió, decide sentarse en el sillón de su casa esperando a que llegue alguien y que detecte lo que ya hizo en su persona para que entonces pueda tener a alguien en su vida. Así no funciona el asunto. Una vez que ya hizo estos cambios, lo que tiene que hacer entonces es pues salir a la calle, ¿no? A que la vean y como se dice coloquialmente, cacaracar el huevo, ¿no? Esa es la promoción, dar a conocer, comunicar elementos importantes de nuestro producto. Hay productos que no son los mejores productos, pero que lo que nos hace llegar a nosotros la empresa o la organización hace que nos haga un clic, ¿no? Simplemente son cosas que a nosotros en ese momento nos parecieran necesarias y que entonces hace este sentido en nosotros y decimos lo voy a comprar. No tiene que ser los mejores productos, ¿no? No tiene que ser la persona más bella, la persona más, simplemente cuestiones que haga clic, que haga sentido en otra persona y entonces de esa manera puede encontrar a su pareja. Pues lo mismo ocurre con un producto. Los productos no tienen que ser siempre los de mejor calidad, no tienen que ser los más caros, los más baratos, no importa la característica, son características que van a entrar dentro de un mercado particular y que en esas personas van a hacer sentido y entonces van a provocar que se haga o se logre la venta o la compra. Por lo tanto, tenemos que entender que el objetivo de la promoción es influir en las actitudes y comportamientos del consumidor. Ojo, influir en las actitudes y comportamientos del consumidor. No es lo mismo la actitud y el comportamiento. También es un error muy común confundir la actitud con el comportamiento. La actitud es un estado que tiene que ver más con la disposición psicológica, con la disposición también a veces emocional. Y el comportamiento son las acciones, lo que ya promovió la actitud. Es decir, yo puedo tener una muy buena actitud y entonces mi comportamiento es en función de esa buena actitud. Puedo tener una muy mala actitud y mi comportamiento es en función de esa pésima actitud. En cuestión de mercadotecnia, las actitudes tienen que ver con mi, este nivel emocional, esta forma de pensar, eso tiene que es lo que determina cómo me voy a comportar al momento de consumir. Entonces, yo voy a consumir, por ejemplo, mis actitudes es, pues, ¿para qué me pongo a dieta? Si nunca voy a bajar de peso, es una actitud, y entonces, lejos de comprar cosas sanas, pues lo que voy a seguir comprando es toda la porquería que me sigo empacando, ¿no? No lo digo por mí. Esto nos ocurre todo el tiempo, ¿no? No importa si es con temas del peso, puede ser con temas de salud, puede ser con muchas condiciones, con deportes, etc. Podemos tener una actitud diferente y entonces mi comportamiento va a ser también totalmente diferente. La pregunta entonces tendría que ser, ¿cuándo tenemos que hacer promoción? Bueno, en primer lugar, cuando se necesita persuadir al consumidor. Siempre se tiene que persuadir al consumidor. Por lo tanto, si se tiene que hacer promoción siempre, Mauricio, sí, generalmente nosotros estamos continuamente en promoción. Repito, la promoción entendida como la forma en la que comunicamos.
porque no tiene que ser promociones constantes, aunque sí hay como ciertas reglas dentro de el mix del marketing que te dice que siempre tienes que tener que ofrecer, perdón, que tener algo que ofrecer diferente, algo que pues, atraiga la atención de tu público y que logre que consuman de manera mucho más repetida. Promociones, no insisto, no tiene que ver únicamente con 2x1, 50% de descuento, etcétera. Puede ser también programas de lealtad, los programas de lealtad con estas tarjetitas que ahora nos dan, monederos electrónicos en tiendas departamentales, ves que iba a decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho la de Farmacia del Ahorro, que es con tu tarjeta del ahorro, que nos deja hacer un monedero electrónico. Cada vez que tú compras te van poniendo, pero es un monedero electrónico al final de cuentas. Lo mismo ocurre con Club Cinépolis, con la tarjeta de Cinemex. Esas son programas de lealtad. Pero también existen otras tarjetas que tú, un número de visitas determinado, y cuando cumples a la quinta visita puedes regresar y obtienes un descuento determinado, o puedes obtener una pieza gratis, etcétera. Bueno, esas son promociones, ¿no? Te regalan algo, te descuentan una parte del precio, etcétera. Son promociones, pero entendamos entonces, decía yo, la promoción como una forma de comunicación. Vamos a promover algo, ¿no? La promoción tiene que ser entendida así, pero lo más significativo de la promoción es esto que acabo de mencionar. Entonces, ¿cuándo hacer la promoción? Número uno, cuando se necesita persuadir al consumidor. Si me preguntan, siempre hay que persuadir al consumidor. No, pues ya me consume para que te siga consumiendo. Hoy en día hay tanta oferta que es muy fácil que un consumidor nos cambie con la mano en la cintura, por precio, por accesibilidad, por satisfacción, por muchas condiciones. Es muy fácil que cambien hoy en día su consumo, por lo tanto es importantísimo, importantísimo que mantengamos constantemente esta necesidad de persuadir al consumidor. Segundo, cuando aumenta la distancia física y emocional entre productores y consumidores. Nosotros tenemos una cierta distancia, dice la diapositiva, física y emocional con nuestros consumidores. Siempre. La emocional no es que la podamos medir físicamente, por supuesto, tiene que ver con el acceso que tengo yo a un producto determinado. Un producto X que lo consigo en la tienda de la esquina puede ser muy sencillo adquirirlo y entonces es una distancia física que es muy estrecha. Pero emocionalmente no puede ser así o no tiene que ser así. Emocionalmente tiene que ver con lo que activa el consumo aquí en mí o acá, ¿no? En mi intelecto o en mi propia emoción. Y esas distancias sí se miden, ¿cómo? Pues con la cantidad de ventas que tienes. ¿Por qué? Porque sí se han dado cuenta cuando ustedes van al súper, que en el súper le preguntan cuando van a pagar, encontró todo lo que buscaba y entonces tiene un sentido. El sentido no es únicamente la pose de decir, sentirte atendido, porque en algún momento sí pareciera que solamente es la pose de que te pregunten y digas, ay, me preguntaron si encontré todo lo que... No, no, no. Tiene un sentido y el sentido es que la tienda departamental o la tienda de conveniencia, no importa en dónde te lo estén preguntando, tenga referencia de que tú estás buscando algo que a lo mejor no encontraste. Y entonces, cuando tu respuesta es negativa y dices, no lo encontré, en ese momento apunta, ¿qué le faltó, señor? Esto, por ejemplo, en Walmart, que a mí me encanta, de verdad el sistema del corporativo, a mí me gusta mucho el sistema de Walmart, bueno, creo que ha venido un poco a la baja, pero me gusta mucho porque en las juntas que tienen briefings diarios, matutinos, antes de entrar a los turnos, hacen comentarios al respecto y cuando cierran también tienen la obligación de decir, oye, pues sí hubo un número determinado de personas que me dijeron que faltaba, porque puede ser casuística. Es decir, yo busco un jugo y el jugo ese día no hubo, y entonces cuando me preguntan, sí, mi obligación, o en teoría, porque así dice las normas de Walmart, en teoría el cajero tendría que decirle al supervisor, oye, pues aquí dicen que no hay jugo, entonces el supervisor tendrá que verlo con el departamento tendrá que ver qué es lo que está pasando con el suministro, etcétera, ¿no? Pero imagínense que ya son 10, 15, 20 personas que son las que preguntan, quiere decir que hay una sobreoferta, perdón, una sobredemanda, o que hay una escasez en la oferta por algún sentido. Entonces, cuando no encontramos entonces nosotros, como consumidores, esto, pues busca una alternativa diferente. Hay gente que deja de consumir porque no encuentra su marca, porque no encuentra
eh, una gama de productos determinado en algún lugar, ¿eh? O sea, hay gente que puede cambiar completamente de un establecimiento, hacer el súper completo porque no encuentra ahí un solo producto. Oye, pero es uno, sí, pero hay gente que sí cambia su hábito de consumo porque no encontró un solo producto. Entonces, cuando nosotros detectamos que hay estas distancias entre el consumidor y el productor, porque no tiene que ser únicamente con la disponibilidad del producto, sino con que la gente ya no se siente identificada con la marca, con que la gente ya no busca esa marca, ¿no? Son distancias que tenemos que acortar. ¿Qué hay que hacer? Entonces empezar la promoción. Y la promoción puede ser en muchos sentidos, regresa y compra. Yo no sé si ustedes, por la edad que tengan, recuerdan cuando existía Julio Regalado, antes de esta nueva etapa de Julio Regalado. Julio Regalado acaba de regresar hace pocos años, 12 años a lo mejor, pero dejó de existir Julio Regalado. Y Julio Regalado era un bombazo comercial mexicana, lejos de la crisis económica en la que se encuentra hoy, que quebrada ya está. Julio Regalado era un bombazo. Y entonces durante mucho tiempo Julio Regalado le dio de comer a Comercial Mexicana. La gente esperaba a Julio Regalado. Cuando regresó eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, esta forma de consumo de la gente, porque hubo gente que regresó a Julio Regalado, recordaba cómo era comprar en Julio Regalado. Ya no es como antes, porque ya todas las tiendas de autoservicio, casi todas las cadenas, han decidido sacar promociones alternativas o promociones paralelas a todo esto. Pero eso lo que hacía era justamente minimizar la distancia entre uno y otro. Pensaban que la tienda le estaba dando algo que necesitaban. Insisto, emocionalmente también te da como una cercanía. ¿No? Bueno, tercero, cuando aumenta la competencia, por lo tanto, también siempre necesitas hacer promoción. La competencia hoy en día es dinámica, dinámica, dinámica. Cada día salen cosas nuevas. Ojo, la competencia no tiene que ser tu mismo producto. Pueden ser productos complementarios, pueden ser suplementarios. Voy a poner el ejemplo de las marcas, ¿no? Que son competencias en lo mismo. Pero, por ejemplo, el azúcar que compramos, que el sustituto de azúcar, antes era Candelé. Una vez que desapareció o que bajó sus ventas porque apareció Splenda, entonces entre ellos competían. Bueno, hoy en día ya existen 1000 marcas que puedes comprarte como sustitutos de azúcar. Pero esos son productos similares, es decir, son productos en la misma vía. Hasta que de repente sale stevia. Entonces me dicen, Mauricio, es lo mismo. No es lo mismo. Ustedes preguntan a los nutriólogos hoy en día te dicen, no compres sustituto de azúcar, compra stevia, porque es natural, te hace menos daño, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el producto ya no es, la competencia ya no es en función de la misma calidad del producto, del mismo producto, sino que ya hay una alternativa diferente. Es decir, no es lo mismo comprar un Canderel o comprar un Splenda que comprar una stevia. Aunque la función es la misma, en teoría no son iguales. Entonces la competencia ya no está solamente en función de que ya hay una marca diferente a esto, sino que ya hay una opción totalmente diferente a esto, ¿no? Este, eh, voy a poner un poquito más burdo, pero es como entre tenis y guaraches. No, pero es muy diferente, sí, pero no dejan de ser calzado los dos. ¿No? Entonces la competencia ya no está únicamente entre el que vende tenis, sino que ahora el que te vende guaraches. Repito, por favor, entiéndanlo, son ejemplos muy tontos, pero que quiero que se entiendan, porque por supuesto no pasa así. Hoy en día la gente que busca tenis compra tenis, no solamente por calzarse, aunque siga habiendo algunos lugares en donde, por supuesto, que mientras sea calzado, no importa lo que sea, pero la competencia sigue aumentando, aumentando, aumentando. Y entonces la competencia no solamente aumenta en el número de productos, también aumenta en el precio, aumenta en el costo, aumenta en los beneficios, en las calidades, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre hay que hacer promoción también en función de la competencia. Cuando se quiere mantener, perdónenme, cuatro, cuando se quiere mantener la participación en el mercado. Cada empresa, no importa el tamaño que tenga, tiene una participación determinada en el mercado. Repito, en función del tamaño que tenga. Porque estamos hablando, por ejemplo, del mercado de las cocinas económicas, pues puede ser que yo aquí en la colonia en la que estoy ubicado, pues yo compita con cierto número de cocinas económicas. Y entonces, cuando hablo de competencia, hablo de competir contra mi zona, es decir, no va a venir alguien, suponiendo que estoy en la colonia centro, no va a venir alguien de La Paz para comer aquí, después de que sale de la oficina, a mi cocina económica. ¿No? Que es una cocina económica, es algo mucho más pequeño, algo mucho más focalizado a un tipo de mercado, a diferencia de un restaurante, por ejemplo, un restaurante ya mucho más grande, con una carta distinta, que no es un menú, etcétera, ¿no? Entonces, pero yo tengo participación en ese mercado, es una colonia, por muy pequeña que sea, pero yo tengo una participación, no soy la única cocina económica.
pero yo tengo participación en el mercado. Si lo queremos ver en números redondos, del 100%, yo tengo la participación del 15% y algún otro del 20%, etcétera, pero tengo una participación en el mercado. Con el crecimiento de la competencia, con los cambios de consumo, con las nuevas formas, bueno, con los nuevos hábitos, viene siendo lo mismo del consumidor, vaya, muchos elementos que determinan el consumo. Entonces, yo no quiero perder la participación en el mercado, porque a lo mejor dicen, oye, Mauricio, la estás perdiendo porque resulta ser que tú hace 10 años tenías una cantidad de mercado X, pero esta zona donde tú estás ya se convirtió en otro tipo de comunidad. Porque antes eran zonas de oficinas y ahora las oficinas ya no están, porque ya ha cambiado mucho el entorno, etcétera. Entonces ya no vas a tener mi participación, no. Entonces tengo que ver cómo hacerlo para que yo siga participando de ese mercado particular, porque aunque ya no hay oficinas, siga habiendo gente, ahora necesito, pues de alguna forma, darle vuelta a esto. ¿Qué puedo hacer? Por supuesto, a través de la promoción, ¿no? Entonces, cuando quiero mantener la participación en el mercado. Siguiente, cuando el esfuerzo promocional constituye la mayor parte de la inversión total del marketing. Ojo, no sé si ustedes en mercadotecnia les enseñaron a hacer un plan de marketing. A mí me gusta mucho en las clases hacer proyectos. En virtual no me doy tanta oportunidad porque no es lo mismo las revisiones, los avances, etcétera. Aún así ya estamos viendo a ver de qué manera podríamos hacerlo, pero me gusta mucho evaluar con proyectos y más si estamos en sistema abierto. Eh, He tenido gente que lleva 20 años laborando en mercadotecnia y es muy difícil que yo le pueda enseñar algo nuevo. Probablemente le enseño conceptos, cosas que a lo mejor él no conoce en concepto, pero que él lo lleva a la práctica desde hace mucho tiempo. Entonces, por eso a mí me parece muy representativo hacer proyectos que les permitan aterrizar todo lo que revisamos. No sé si ustedes vieron lo que es un plan de marketing, cómo se elabora, en qué consiste, etcétera. Pero el plan de marketing, una de las partes más importantes, bueno, todo es importante, pero esenciales, es lo que tiene que ver con presupuesto. Nosotros asignamos un presupuesto de marketing y en función del marketing y de los objetivos, por supuesto, determinamos en qué parte del marketing vamos a invertir más. Porque podríamos invertirlo por ejemplo, en la plaza, que tiene que ver también con la promoción. Podríamos invertirlo en publicidad, etcétera, pero una parte importante se va a la promoción. En función de las necesidades de la empresa y de los objetivos que se ha trazado, nosotros podríamos determinar que la mayor parte de la inversión se puede ir a la promoción del marketing. Entonces, cuando tenemos este tipo de necesidades, por supuesto, tenemos que hacer forzosamente promoción. Y por último, cuando aumenta la selectividad de los consumidores, es decir, cuando los consumidores ya son mucho más selectivos al momento de consumir. Es importante entonces que empecemos a hacer promoción. Ahora, llegamos a lo que nosotros queremos ver específicamente en este tema, la planeación de la promoción. Tiene que ver con la administración de la promoción. La promoción, así como el proceso administrativo, la primera parte es la planeación. Tenemos que planear. Número uno, determinar una oportunidad de promoción. Eso sería como hacer un FODA y detectar cuáles son nuestros problemáticas, cuáles son nuestras oportunidades, debilidades, etcétera. Bueno, lo que tenemos que hacer en primer lugar es determinar una oportunidad de promoción. Por ejemplo, una tendencia favorable en la demanda, tienen como ejemplo una fórmula láctea. Hoy en día los niños toman muchas cosas menos leche materna. Y no tiene que ver con el hecho de la modernidad, bueno, sí con la modernidad, pero no me refiero porque sea la tecnología, sino que tiene que ver con el hecho de cómo se vive ahora, hoy en día. Hay muy poco tiempo, las mujeres se les dan pocas oportunidades para lactar. Muchas mujeres optan por no hacerlo porque piensan que va a traer cosas negativas a su cuerpo, no sé, por muchas condiciones. Y entonces hay una tendencia favorable en la demanda. El ejemplo claro me parece a mí que es esto que acabo de decir. Segundo, cuando hay una fuerte diferenciación del producto. ¿Qué es la diferenciación? Es aquellos elementos o aquellas características que me van a hacer diferente a mi competencia. Y las diferenciaciones o la diferenciación es algo en lo que se tiene que trabajar desde la mercadotecnia. En el diseño del producto. ¿Quién diseña el producto? La merca. ¿Por qué se diseña desde mercadotecnia? Porque la mercadotecnia, desde investigación de mercados, lo que hace es detectar justamente las necesidades, cuáles son las características que busca un consumidor en un producto, etcétera. Y entonces en el diseño del producto, lo que nosotros buscamos son elementos diferenciadores.
Un elemento diferenciador no tiene que ser precisamente la calidad, pero sí puede ser el precio. No tiene que ser precisamente la calidad, pero puede ser esto que decíamos hace un momento respecto al acceso, a la accesibilidad de ese producto. Puede ser muchas cosas. Entonces, cuando hay una fuerte diferenciación del producto, por supuesto, decíamos, es el momento para la planeación, ¿no? Cualidades ocultas del producto, por supuesto, tomando en consideración el ejemplo que tenemos ahí, una pasta de dientes, pero que en la pasta de dientes te dice que si tú usas esa pasta de dientes, no solamente vas a tener limpios los dientes, sino que además te los van a blanquear, ¿no? Son cualidades que van dentro del producto. Existencia de motivos emocionales en la compra. ¿Se acuerdan cuando antes no existían shampoos para caballeros? Bueno, sí existían, pero era como muy poco relevante hasta que a alguien se le ocurrió sacar el shampoo Ego, solo para hombres. Entonces, hoy en día, si ustedes les preguntan a los chavitos que compran Ego, pues tiene que ver con el hecho de que compran shampoo para hombres, ¿no? Es una cuestión emocional la compra. Y por supuesto, cuando existen recursos adecuados, más bien hay que determinar que hay recursos adecuados para poder hacer el plan de marketing y el plan de promoción correcto y adecuado para nuestra empresa. Segundo, objetivos promocionales. Los objetivos promocionales se plantean con base en los objetivos corporativos o en los problemas de marketing. Ojo con esto, por favor. Les dije yo que en el plan de mercadotecnia, ¿cómo funciona este desmadrito? Yo cuando creo una empresa, hago mi planeación de la empresa, ¿no? Hago lo que se le conoce como la planeación estratégica y ahí es donde determino los objetivos. Esos objetivos, cuando yo empiezo a desarrollar el plan de marketing, son los que me van a marcar los objetivos mercadológicos. No puedo yo plantear unos objetivos organizacionales X y unos objetivos mercadológicos que vayan dispar a los objetivos organizacionales. Se tiene que plantear en función de los objetivos organizacionales o corporativos y por supuesto de los problemas del marketing. Ojo con esto, por favor. Si yo tengo, por ejemplo, como objetivo corporativo, estar en el número uno en las ventas de la región sur, por poner un ejemplo, por favor. Mi objetivo de marketing tiene que estar orientado a eso. Y puede ser que el objetivo de marketing esté orientado a incrementar la presencia en el mercado del sur. Y entonces mi objetivo promocional tiene que estar orientado también a por supuesto, ¿no? Entonces tenemos que ser muy claros con esto. ¿Cuáles son los tipos de objetivos? Por supuesto, primero, crear conciencia. Ojo, cuando nos referimos a crear conciencia, es lograr que la marca, o hasta la propia empresa, un producto en particular, esté en la mente del consumidor. Es crear conciencia de su existencia y de todos los valores que tiene esto. Segundo, crear entendimiento y comprensión. No tiene que ver únicamente con decir que tengo la marca acá, sino que yo puedo entender en función de qué se crea la marca, qué es lo que va a permitirme ese producto, qué se va a lograr, cuál es el beneficio de obtenerlo, etcétera, ¿no? Crear, por supuesto, cambios de actitud. Decíamos, es diferente la actitud y el comportamiento. La actitud es, sí es cierto, tengo mucho antojo, por ejemplo, aquí en la hamburguesa, pero mi consumo en función de esto es en la salud. Y entonces, esto es un cambio de actitud. Y este cambio de actitud, entonces, lo que va a provocar es un cambio de comportamiento. Tenemos que entender el comportamiento como, no solamente como lo que se va a consumir, sino en el cómo se consume. Me viene a la mente cuando hacemos estudios respecto a el comportamiento del consumidor, pero por ejemplo en paneles de consumo, vemos en un determinado número de personas, una muestra determinada, cómo consumen, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hogares que tienen hijos que son como muy similares, pero tienen comportamientos de consumo diferentes. Y tiene que ver con muchas condiciones, condiciones culturales, educacionales, etcétera. Pero puede ser, por ejemplo, dos familias que hagan o las compras del súper ¿cómo decirlo?, como muy similares, y que aún así haya algún cambio entre ellas, ¿no? Por ejemplo, me gustan mucho los ejemplos de los cereales. Una familia compra un cereal por una manera determinada y la otra por otra, ¿no? Unos que les gusta mucho por los niños, les gusta mucho el chocolate, etcétera, y al otro no, porque se mantienen muy en forma y entonces compran algo mucho más orientado a los cereales de fibra, etcétera, ¿no? Pero decíamos,
también lo determina las actitudes, ¿no? La actitud hacia la compra y por supuesto también los comportamientos de compra. Bueno, crear esfuerzos. Nosotros también cuando pensamos en los objetivos que planteamos en la parte de mercadotecnia, en la promoción, nosotros hablamos también de crear esfuerzos, no solamente hacia el interior, sino también al exterior, es decir, con los consumidores. Eh, es un tema aspiracional, ¿no? Pónganse a pensar en una persona que tenga un automóvil ya, ¿no? No importa que tan viejo sea, pero pónganse a pensar un bochito de los más recientes, que está muy bien mecánicamente, lo tiene íntegro, etcétera, pero busca de todas maneras comprarse un carro diferente, un BMW. Dice, oye, pero ¿por qué si tienes un carro que cumple con su función? No, pero yo quiero un BMW. Y entonces tiene que ver con un tema también aspiracional, con un tema de crecimiento personal, etcétera. ¿Por qué? Porque le da muchas otras oportunidades o ventajas. Tienen el ejemplo en la diapositiva lo que dice beneficios de ser un socio VIP, ¿no? Insisto, crea esfuerzos. ¿Por qué? Porque es aspiracional. Yo quiero estar allá, quiero consumir eso, quiero. Entonces, tiene que ver también con esto. Por lo tanto, también las actitudes, por supuesto, las formas de consumo, también pueden terminar en esto, ¿eh? La actitud me dice hacia dónde quiero llegar yo como consumidor y entonces me esfuerzo, y me esfuerzo, me esfuerzo. Y es lo mismo, la creación de los esfuerzos dentro de la empresa es para poder meterle cada vez más intención a este tipo de campañas, ¿no? Bueno, tercero, organizar la empresa como objetivo, ¿no? Cuando nosotros determinamos que ya es hora de crecer, no solamente se crece por crecer, es decir, vendo más y entonces mi mercado no solamente se afianzó, sino que creció y entonces yo tengo como necesidad que ese mercado que ya se creció, pues abarcarlo, ¿no? Abarcarlo de manera correcta. Por lo tanto, tengo que crecer también en la empresa. Corporativamente crezco. Y entonces, parte de ello es organizar la empresa. Imagínense que creamos una nueva línea de productos, imagínense que creamos una nueva dirección de región o de zona, etcétera, ¿no? Entonces, otro objetivo. Seleccionar la audiencia, por supuesto, tiene que ver con el hecho de que yo voy a determinar cuáles son las personas, de qué características son a las que quiero llegar. Voy a determinar cuál es mi target, cuál es mi blanco, cuál es mi audiencia meta, cuál es mi mercado. Seleccionar el mensaje, por supuesto, las palabras adecuadas, los mensajes adecuados, las imágenes adecuadas, tiene que ver con el mensaje, ¿no? El mensaje tiene que ser correcto para no malentenderlo. Hay algunos productos, algunas agencias publicitarias, algunos eh, direcciones de mercadotecnia, que de repente los mensajes son como ambiguos, no los reconoces, no te dan un mensaje certero, no te permiten la innovación, no te permiten la persuasión, muchas cuestiones. Hay que seleccionar un mensaje correcto, ¿no? Y por supuesto seleccionar la mezcla de promoción, ¿no? ¿Qué es la mezcla promocional? Bueno, pues la mezcla de promoción es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la empresa, sobre sus productos, sobre las ofertas que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podríamos decir que la mezcla de promoción es el conjunto de herramientas o de variables de comunicación, por supuesto, que utilizan las organizaciones para poder comunicarse con los mercados o con sus propios mercados en busca de los objetivos que se han planteado como organización. La mezcla de promoción entonces va orientado a que yo, en función de lo que quiero, de lo que deseo como empresa, pueda comunicarme de manera correcta para que logre los objetivos que me he planteado. Y por último, encontramos entonces determinar el presupuesto promocional. El presupuesto, lo que les decía yo hace un momento, tiene que ver con el plan de marketing. Nosotros vamos a verlo así. Creo una empresa, hago una planeación estratégica, determino quién va a hacer qué, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ello. Y cuando determino mi plan de marketing, además de decir quién se va a encargar de la mercadotecnia, determino ahí la promoción para merca. Y en la promoción para mercadotecnia también tiene varias ramas. Y en las ramas yo determino cuál es el presupuesto para diferentes áreas o para diferentes actividades. Entre eso es, por supuesto, presupuesto promocional. Cuando hablo de presupuesto promocional tiene que ver con el presupuesto que voy a orientar hacia los mensajes, el presupuesto que voy a orientar hacia las promociones entendidas como esto que estamos viendo,
rebajas, descuentos, ventas nocturnas, ventas especiales, no sé cómo lo quieran llamar, y por supuesto a los tipos de, o a la gente que va a estar trabajando para que todo esto se logre de la mejor manera posible. Pero bueno, eh, ¿qué es lo más importante o no lo más importante? ¿A qué es lo que tenemos que llegar? A poder tener una estrategia promocional correcta y adecuada. Y entonces la estrategia es lo que nos va a dar la pauta para conseguir los objetivos. Yo una vez que ya hice toda la planeación, que ya vi cuáles son mis necesidades, cuáles son las necesidades de los clientes, etcétera, entonces ya puedo hablar de que tengo una estrategia promocional. ¿Qué me va a permitir la estrategia promocional? Llegar a mi público objetivo y por supuesto alcanzar los objetivos que me he trazado. Es difícil trabajar, bueno, no quiero decir si es difícil. La pregunta es si es difícil trabajar en ese sentido. No es difícil, pero en México todavía estamos muy empecinados sobre todo en las empresas pequeñas, ¿no? Medianas pequeñas y medianas, en que pueda haber personas que pueden hacer todo, ¿no? No tienen un experto en merca, no tienen un experto en publicidad, no tienen un experto en promoción, que les dé o los oriente respecto a cuáles son los caminos más correctos que deben de tomar para poder conseguir los objetivos. En el mundo, por supuesto, la mercadotecnia ya va muy avanzada. De hecho, hoy en día podríamos hablar que la mercadotecnia está en todos lados, pero insisto, en México todavía estamos muy renuentes a este tipo de prácticas en función de la profesionalización. Algo muy simple, muy simple es, por ejemplo, el uso de las redes sociales, que también tiene que ver con promoción y que al día de hoy todavía existen muchas empresas, muchos empresarios que se resisten a entrar a estas nuevas dinámicas, que no quieren dar un presupuesto, que es más, ni siquiera quieren experimentar porque siguen en esta idea de que las formas como ellos las hicieron son las maneras correctas, etcétera, porque por supuesto cuesta dinero. Y también existe mucho charlatán en el mercado que quiere cobrar por hacer muchas tonterías y que además no te garantizan de ninguna manera el éxito, ¿no? Entonces no hay nada como revisar estas nuevas tendencias y por supuesto hacerse, si no especialistas o expertos, sí tener una noción mucho más general al respecto. Ustedes sí tienen que ser expertos y especialistas en eso, ¿no? Aquí sí no hay otra. Cada vez que me preguntan a mí cuál es el mercado potencial, laboralmente hablando, del mercadólogo, sigo creyendo que el mercado potencial más grande se encuentra en la asesoría, se encuentra en justamente hacerle ver a las empresas que estas nuevas condiciones, estas condiciones tienen que llegar cada vez más a las empresas para lograr los objetivos corporativos que se han marcado. Mi sugerencia es que busquen alternativas en la consultoría o en los trabajos externos. Las empresas, repito, siguen muy renuentes y lamentablemente muchas empresas que ya tienen departamentos de mercadotecnia no son trabajos muy bien remunerados o que están en función de las ventas. Te pagan a partir de comisión, etcétera, cuando en realidad este trabajo es un trabajo muy intelectual y que haciéndolo bien, de buena manera, puede transformar, escúchenlo bien, pueden transformar una empresa completamente y pueden darle el éxito que a lo mejor nunca habían tenido o que quieren alcanzar o que ya habían alcanzado y que quieren volver a alcanzar, ¿eh? Pero bueno, muchachos, hasta aquí la presentación de hoy. Por favor, revísenla. Otra vez abro un espacio para que puedan tener acceso a, a él y puedan ahí intercambiar puntos de vista. Si hay preguntas, hablando de esto, porque ya la siguiente sesión será en vivo, pero si hay preguntas respecto a ese tema, por favor, para eso está el foro, comuníquense a través del foro y yo con todo gusto le estaré contestando ahí. Subo más material, esténse pendientes y nos vemos para la siguiente. Muchas gracias.